Es Dominga Lugo y mi compañera es. Melania Paula. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los usos más importantes de los elementos del bloque D. Continuamos. Elementos del bloque D, características generales. Los elementos del bloque D se encuentran en los grupos desde el grupo 3B hasta el 12B de la tabla periódica. Estos poseen un orbital D más externo de la estructura electrónica. Además, lo encontramos organizado en 3 series de transición. Estos son excelentes conductores de la electricidad y el calor. Todos son sólidos a temperatura ambiente, exceptuando el mercurio, que es el único metal líquido. Poseen puntos de fusión y ebullición altos. Son buenos catalizadores. Forman aleaciones entre ellos. Algunos de estos metales poseen propiedades magnéticas. Poseen varios estados de oxidación diferentes de cero. Características generales que reúnen los elementos del bloque D. Ahora vamos a continuar con los usos de la primera serie de transición. La primera serie de transición está formada por los elementos desde el escandio hasta el zinc. Ahí tenemos el titanio, el vanadio, el cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Continuamos. El primero de estos elementos es el escandio. El escandio se usa en la fabricación de lámparas de alta intensidad. Se usa en elaboración de aleaciones con el aluminio. Por otro lado, tenemos el titanio. El titanio se usa como pigmento blanco en la fabricación de algunos alimentos. Además, se usa ahí en la fabricación de los plásticos, en las tuberías, el papel, etc. El titanio también puede usarse como componente protector para lácteos, en la fabricación de intercambiadores de calor, y en el área de medicina se usa para diseñar implantes de huesos y cartílagos, una función muy importante. Continuamos. Por otro lado tenemos el vanadio. El vanadio es un elemento que se usa en aleación con el acero para fabricar instrumentos de cirugía. Este además se usa como revestimiento ya que proporciona propiedades anticorrosivas a distintas piezas y coberturas que están sometidas a la intemperie. Se usa en forma de pentóxido de vanadio. Aquí suele usarse para ser catalizador, útil en la producción de ácido sulfúrico. Además, el vanadio se utiliza en la fabricación de joyas, específicamente el óxido de vanadio. El cromo es otro elemento que pertenece a esta serie de transición. El cromo lo vemos que se usa para bañar otros metales en las industrias para hacer aleaciones con el hierro, ya que el cromo produce que el hierro sea más resistente a la corrosión, además en aleación con níquel y también con el cobalto. Se usa el cromo en la fabricación de acero inoxidable y en la herramienta para cortes de metales, al junto del cobalto y el wolframio. Lo vemos también en el uso de las pinturas para vehículos y en el curtido de pieles para obtener cuero. Seguimos. El manganeso vemos que se emplea como elemento desecante y catalizador para pinturas y barnices. Además, tiene un uso muy peculiar que es en la creación
de latas para bebidas. Este aumenta el octanaje de los combustibles. Sirve para fabricar colores, vidrios y cerámica. Y puede utilizarse para blanquear y decolorar los aceites. Por otro lado, el hierro se usa en la construcción de rejas, bisagras, muebles, pasamanos, fregaderos, entre otros utensilios. El hierro es muy utilizado. Además, podemos ver que es utilizado en la producción de acero estructural. Este material es una aleación del hierro con alta demanda en las industrias. El hierro, vemos que es la base para la construcción en distintos sectores de nuestro país. Seguimos. Continuamos con mi compañera. Y continuamos ahí con el cobalto. El cobalto se utiliza en las superaleaciones empleadas en turbina de gas, de aviación, aleaciones que resisten a los aceros rápidos, a la corrosión, a las herramientas de diamante y a los carburos cementados. También se utilizan herramientas de corte en procedimientos para fabricar fresadora, en recubrimiento metálico usados en deposición electrolítica de acuerdo con su dureza, aspecto y resistencia al oxidarse. En la industria química y en la catálisis del petróleo. Tenemos el níquel. El níquel lo usamos en revestimiento y protector de metales para prevenir la corrosión. He usado como catalizador en un gran número de procesos, incluida la hidrogenación del petróleo, en piezas de automóviles, repuesto de maquinaria, placa para blindajes, monedas y batería de níquel y cadmio. Tenemos el cobre. El cobre lo utilizamos como conductor eléctrico en la fabricación de cables eléctricos, en la tubería. Tenemos el zinc. El zinc usado para galvanizado de hierro, para protegerlo de la corrosión. Producción de latón, una aleación de zinc con cobre, planchas de zinc para el tejado y otros usos en el sector de la construcción. También he utilizado en la producción de batería para computadoras, misiles y cápsulas espaciales. He usado en la fabricación de pinturas y esmalte. Aquí el zinc he utilizado en forma en polvo. Continuamos con la segunda serie de los elementos de transición. Tenemos a lo que es el molibdeno. Se utiliza con acero para la construcción de piezas forjadas de aviones y automóviles en tubos electrónicos. Es común el uso de molibdeno en la fabricación de cables eléctricos. En el campo de la construcción, el molibdeno es usado como un aditivo para el hormigón, para contrarrestar los efectos del azufre. El rodio es utilizado en aleaciones con platino y paladio como endurecedor. También utilizado para platear joyas, es conocido como el oro blanco. La plata, muy conocida, su uso en lo que es la joyería,
Se utiliza también en lo que es la medicina, en la dermatología, en la acuñación de monedas. Conocemos que el uso de nitrato de plata se utiliza en dermatología para el quemado de algunas verrugas. Es usada en la acuñación de moneda, además, para el recubrimiento de la superficie de vidrio de los espejos. El circonio en la vida cotidiana se usa para elaborar cuchillos o tijeras. Posee propiedades antimicrobianas. Se utiliza en lo que es la fabricación de joya, por ser una piedra preciosa semejante a los diamantes. He utilizado con estos fines para la elaboración de imanes superconductores. Tenemos lo que es, continuamos ahí con el niobio. Se usa como material de construcción para planta de energía nuclear. Es útil en las aleaciones de acero inoxidable para darle una resistencia a la corrosión en altas temperaturas. El rutenio se usa en las aleaciones con platino y paladio para mejorar la resistencia al desgaste, para fabricar joyas, en la reparación de porcelana, en odontología. En la medicina se utiliza para detectar tumores en el ojo y diagnosticar enfermedades de la glándula tiroidea. El tecnecio para calibrar equipos en el diagnóstico de la medicina nuclear. También he utilizado lo que es el tecnecio. Entre los elementos de la serie de transición, de la tercera serie de transición, tenemos lo que es el osmio, el iridio, el platino, el oro y el mercurio. Vamos a mencionar algunos de los usos más importantes de ello. El osmio se utiliza en aleaciones con el platino y se usa para fabricar válvulas cardíacas artificiales, en instrumentos quirúrgicos y en marcapaso. En la industria de la joyería se utiliza para darle dureza a algunas joyas, para embellecerla. También se emplea para fabricar agujas de fonógrafo, pivotes, plumas, etc. El iridio, su principal uso es la aleación con platino para instrumentos de precisión, en herramientas quirúrgicas, puntas de plumas y en patrones de peso y medidas de longitud. En la fabricación de aeronaves se emplean aleaciones de iridio para fabricar piezas de larga duración y así que tengan mayor resistencia a la temperatura. El platino se usa en instrumentos de laboratorio. También se utiliza como catalizador en las industrias químicas, en joyería a menudo combinado con el oro. En la medicina se usa para los empastes dentales. El mercurio, un elemento muy importante. Las principales aplicaciones de mercurio se basan en sus propiedades como metal líquido y en su gran densidad. Se utiliza en termómetros, barómetros, reguladores de presión de gases, relés e interruptores eléctricos y en
en electrodos como los empleados en la electrólisis de disoluciones acuosa de cloruro de sodio. Las aleaciones de mercurio, denominadas amalgamas, pueden hacerse con la mayor parte de los metales. Entonces, mercurio, mayormente nosotros lo vemos en estos termómetros que utilizamos a diario en la casa para lo que es medir la temperatura de nuestros hijos o de alguno que lo amerite. Hasta aquí nuestra parte. Espero que le saquen el mayor provecho y que haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.